En un rincón lejano del universo, donde las estrellas brillan con una intensidad desconocida para la humanidad, un guerrero alienígena se encuentra solo, derrotado y sin esperanza. Su nave, una majestuosa creación de tecnología avanzada, yace destrozada en un planeta desconocido. A través del polvo de la batalla, un ser de otro mundo, que alguna vez fue temido en su propio rincón del cosmos, se enfrenta ahora a la cruda realidad de haberlo perdido todo. No tiene ejército, ni aliados, ni patria que lo reciba. Solo está, en la oscuridad de la noche, observando el horizonte, preguntándose qué será de él. Mientras se desplaza lentamente por el terreno árido de este extraño planeta, sus ojos, profundamente marcados por el sufrimiento y la guerra, buscan una respuesta. Pero en lugar de encontrarla, se enfrenta a un vacío, una sensación de estar completamente despojado de todo lo que conocía. El guerrero alienígena no comprende este sentimiento humano de pérdida. Para él, la guerra era un hecho, algo inevitable. Pero en este planeta extraño, se enfrenta a una lección que nunca imaginó, la amabilidad. Es curioso cómo un ser de otro mundo, tan poderoso en su tiempo, tan imparable, puede ser reducido a la nada. Pero tal vez eso es lo que realmente lo hace humano. Porque no importa de qué planeta provengas, ni cuán avanzada sea tu especie, la sensación de ser tratado con bondad es algo universal. Y fue precisamente eso lo que encontró este guerrero en un grupo de seres humanos. Mientras caminaba sin rumbo, sumido en su desdicha, se encontró con ellos, con personas que lo miraron no con temor, sino con comprensión. Con humanidad. Pero, ¿qué motiva a estos humanos a acercarse a alguien tan diferente, tan lejano a ellos? ¿Por qué decidirían arriesgarse a ofrecer ayuda a un ser que podría ser una amenaza para su propia existencia? Esta es la pregunta que se repite en la mente del guerrero alienígena mientras observa a los humanos que se acercan sin temor, sin dudar. En su mundo, la desconfianza y el miedo son las reglas, y sin embargo, estos humanos actúan con una bondad que desafía toda lógica. ¿Acaso han olvidado el peligro que podrían enfrentar? O tal vez, hay algo más profundo en ellos, algo que el guerrero nunca imaginó que podría encontrar. En su mente, se resalta un pensamiento extraño. ¿Podría ser posible que los humanos, a pesar de su aparente fragilidad, tengan algo que los haga especiales en el vasto cosmos? Algo que trasciende los límites de la ciencia, la tecnología, e incluso la guerra misma. Una capacidad para ofrecer compasión, incluso cuando no tienen nada que ganar. Algo que va más allá de la supervivencia. Es una pregunta que lo atormenta mientras camina hacia los humanos, incapaz de comprender la magnitud de lo que está a punto de experimentar. Los humanos lo observan, curiosos, pero no temerosos. Ven a alguien que ha caído, a alguien que lo ha perdido todo, y en lugar de verlo como una amenaza, lo miran con una mezcla de simpatía y deseo de ayudar. Pero, ¿hasta dónde estarán dispuestos a llegar para ofrecer su amabilidad a alguien tan distinto a ellos? ¿Qué sacrificios estarán dispuestos a hacer para salvar a este guerrero alienígena, un ser que no pertenece a su mundo, a su raza, ni a su historia? El guerrero, que ha conocido solo el lenguaje de la violencia, la guerra y el poder, se siente desconcertado. Cada palabra de los humanos, cada gesto amable, es un golpe directo a todo lo que él ha aprendido. La amabilidad de los humanos lo desarma, lo deja vulnerable. La guerra, en la que fue entrenado para ser un líder, un conquistador, ya no tiene sentido. ¿Cómo enfrentarse a una raza que prefiere salvar a alguien en lugar de destruirlo? ¿Cómo podría alguien que ha destruido mundos encontrar consuelo en aquellos a quienes alguna vez consideró inferiores? Mientras se acerca más a los humanos, la tensión crece. Este guerrero alienígena está dividido entre la desconfianza y el anhelo de algo que no puede comprender. Algo que no tiene forma, ni nombre, pero que siente con una fuerza inusitada. Cuando por fin se encuentra frente a ellos, algo ocurre, un cambio en el aire. Los humanos no tienen miedo. No muestran armas ni buscan huir. En lugar de eso, le ofrecen lo único que tienen, su ayuda. El guerrero siente una extraña calidez al ver cómo, sin pensarlo, un grupo de personas se acerca a él, ofreciéndole agua, cubriéndolo con una manta, y, lo más desconcertante de todo, sonriendo. Este gesto es algo que él no ha visto en mucho tiempo. En su mundo, la bondad era un concepto olvidado, algo que solo existía en las historias antiguas. Pero aquí, en este planeta, esa amabilidad no es una rareza, es una forma de vida. Pero a medida que pasa el tiempo, algo oscuro comienza a asomar en el horizonte. Un peligro que amenaza no solo al guerrero alienígena, sino también a los humanos que lo han acogido. Mientras más tiempo pasa con ellos, más se da cuenta de que su presencia no es un accidente. Hay algo que lo conecta con estos seres humanos, algo que va más allá de la simple amabilidad. Pero este vínculo también podría ser su perdición. Un enemigo del pasado del guerrero, un enemigo que se alimenta de la guerra y el caos, ha seguido sus huellas hasta este planeta. Y ahora, los humanos que lo han acogido deben enfrentar el precio de su amabilidad.
¿Qué harán los humanos cuando se enfrenten a esta amenaza? ¿Estarán dispuestos a arriesgar sus vidas por un extraño, por un ser que hasta hace poco era su enemigo? ¿O será su compasión lo que los llevará a su propia destrucción? El guerrero sabe que el tiempo corre y que, aunque los humanos le hayan mostrado un camino lleno de bondad, el universo no se detiene por las emociones. De repente, mientras el guerrero observa las estrellas, una nueva amenaza se cierne en el aire. Los ecos de la guerra resuenan nuevamente, pero esta vez, no es él quien los ha provocado. Esta vez, es el precio que los humanos deben pagar por su amabilidad. ¿Serán capaces de soportarlo? ¿Podrán encontrar una manera de protegerse a sí mismos y al guerrero, sin perder lo que los hace humanos? La respuesta, por ahora, sigue siendo incierta. El guerrero alienígena no podía dejar de mirar las estrellas. Había sido un líder formidable en su propio mundo, un comandante temido por su ejército y su capacidad para conquistar planetas. Había destruido civilizaciones enteras, subyugado razas que nunca imaginaron que caerían ante él. Pero ahora, aquí, con los ojos fijos en el cielo estrellado, sentía que todo lo que había hecho carecía de sentido. La destrucción y el caos, esos eran los elementos que dominaban su vida desde que tenía memoria. Y sin embargo, en este planeta, en este rincón lejano del cosmos, algo diferente lo llamaba. La amabilidad. La mirada de los humanos era todo lo que él necesitaba para sentirse, por un momento, menos solo en este universo infinito. Habían sido ellos los que lo acogieron sin dudarlo, los que lo miraron como a un ser herido, no como a un monstruo. Pero lo que realmente lo confundía era el hecho de que ni siquiera sabían quién era. No sabían de sus batallas, ni de las estrellas que había conquistado, ni de los miles de mundos que había reducido a escombros. Lo que los movía a ayudarlo no era un deseo de poder ni de venganza, sino una cualidad que parecía ausente en el resto del universo, una verdadera compasión. Mientras se encontraba rodeado de los humanos, aún no podía comprender completamente su comportamiento. Había conocido razas alienígenas que se habían preocupado por su propio bienestar, pero nunca con esta pureza, sin esperar nada a cambio. En su mundo, incluso los lazos familiares se forjaban con la expectativa de algún beneficio. Pero los humanos parecían ser diferentes, sin la avaricia ni el interés personal que él había aprendido a ver en tantas otras especies. Al principio, el guerrero alienígena había intentado alejarse de ellos, buscando refugio en las vastas tierras desoladas. La verdad era que se sentía más cómodo en la soledad. Pero cada vez que se apartaba, algo lo hacía regresar, la imagen de aquellos ojos humanos, tan llenos de una bondad que no podía ignorar. En su corazón, en el fondo de su ser, algo comenzaba a cambiar. Y sin embargo, el miedo seguía presente, algo oscuro y latente que lo mantenía alerta. No podía dejar de recordar lo que había dejado atrás, las sombras de su propio pasado que amenazaban con alcanzarlo. A pesar de la calma aparente de este planeta, el guerrero sabía que no podría ocultarse para siempre. Había sido entrenado para ver las señales de la guerra, para reconocer los movimientos de aquellos que acechaban en las sombras. Y algo le decía que el enemigo que había seguido sus pasos estaba más cerca de lo que pensaba. Las huellas que había dejado atrás no desaparecían tan fácilmente. Un pensamiento perturbador recorría su mente: si los humanos se enteraban de quién era realmente, seguirían viéndolo como alguien digno de su ayuda. Las noches pasaban tranquilas, pero en el fondo, el guerrero sentía la tensión que se acumulaba. Sabía que algo grande se estaba acercando. A menudo se encontraba en los márgenes de las aldeas humanas, observando desde la distancia, pero siempre regresaba a su refugio entre ellos. Los humanos no le hacían preguntas, solo le ofrecían lo que tenían, como si su presencia no fuera un peligro, sino una oportunidad para mostrar lo mejor de sí mismos. Una tarde, mientras el guerrero observaba el horizonte, un sonido familiar lo hizo erguirse de inmediato. Era un zumbido bajo, casi imperceptible, pero suficiente para que sus instintos entrenados se activaran. Era el sonido de una nave, pero no una nave común. Reconoció las señales de un tipo de tecnología que había sido usada en su propio ejército, una tecnología avanzada, diseñada para la guerra. El miedo lo invadió. La presencia de esa nave no era una coincidencia. Su enemigo estaba cerca. De repente, una figura apareció ante él. Era uno de los humanos, un hombre de mediana edad, con una expresión tranquila pero decidida. El guerrero lo observó, desconociendo sus intenciones. El humano no parecía preocupado, ni siquiera un poco asustado. Se acercó con paso firme, y sin palabras, le extendió la mano al guerrero, una oferta de amistad. El gesto sorprendió al alienígena, pero aún más lo sorprendió la calma con la que el humano actuaba. ¿Qué es lo que realmente quieres?, preguntó el guerrero, su voz grave y llena de desconfianza. El humano lo miró por un momento, como si comprendiera la lucha interna del guerrero. Lo único que queremos es ayudarte. Nos preocupamos por ti, respondió el humano con sinceridad.
El guerrero permaneció en silencio, observando la mano extendida. En su mente, las voces de su pasado, de sus viejos aliados, le susurraban advertencias. No podía confiar en los humanos. No debía. Ellos no entendían lo que él era capaz de hacer, ni lo que significaba ser un guerrero de su especie. Si los dejaba acercarse demasiado, si les permitía conocer su verdadero ser, los humanos podrían salir heridos. Sin embargo, algo en las palabras de este hombre le hizo dudar. La amabilidad, esa extraña cualidad, seguía presente en cada gesto, en cada mirada. La tensión aumentaba con cada segundo. El sonido de la nave de guerra se acercaba más, y el guerrero sabía que debía tomar una decisión. Si aceptaba la ayuda de los humanos, los involucraría en algo mucho más grande, mucho más peligroso. Pero si no lo hacía, perdería la única oportunidad de experimentar algo que nunca había conocido, la verdadera compasión. Mientras tanto, el hombre esperaba pacientemente, como si supiera que el guerrero estaba luchando con algo más grande que él. El guerrero se preguntó qué haría si estuviera en los zapatos del humano. ¿Actuaría de la misma manera si estuviera enfrentando a una criatura tan poderosa y extraña como él? Probablemente no. Y aún así, allí estaba ese ser humano, dispuesto a ofrecer lo que tenía, sin temor. En un movimiento inesperado, el guerrero dio un paso atrás y apartó la mirada. No podía arriesgarse. El miedo a lo desconocido, a lo que podría ocurrir si aceptaba la ayuda de los humanos, era más fuerte que la curiosidad de saber lo que podrían ofrecerle. Sin embargo, no pudo evitar sentir que algo se quebraba dentro de él. Algo que nunca había experimentado antes. La guerra, con su frialdad y su lógica, lo había moldeado en algo que ahora parecía ajeno a este mundo. Sin decir una palabra más, el guerrero se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia las colinas lejanas. Pero antes de desaparecer en la distancia, escuchó una última frase del humano. Siempre estaremos aquí para ti, no importa lo que pase. Esas palabras quedaron flotando en el aire, y aunque el guerrero no las entendía completamente, algo en su pecho hizo eco. Algo dentro de él comenzó a cambiar. Pero aún no estaba listo para comprenderlo. Y lo que no sabía, lo que no podía imaginar, era que esta decisión, este pequeño gesto de rechazar la ayuda humana, tendría consecuencias mucho más grandes de lo que podría haber anticipado. Al volver a la oscuridad de las colinas, el guerrero sintió cómo el peso de su destino caía sobre él. Sabía que la nave de guerra no tardaría en llegar. Y cuando lo hiciera, los humanos que había encontrado tan amables estarían en peligro. Pero lo más desconcertante de todo era que, a pesar de su entrenamiento, a pesar de todo lo que había vivido, no podía dejar de preguntarse si realmente era digno de la amabilidad que los humanos le habían mostrado. El guerrero alienígena caminaba solo en la oscuridad de la noche, su mente llena de inquietud. Cada paso lo alejaba de los humanos que lo habían acogido, pero algo dentro de él lo mantenía en movimiento. No podía quedarse, no podía permitir que su presencia los pusiera en peligro. A medida que avanzaba hacia el borde del desierto, sus pensamientos no dejaban de regresar a aquellos momentos en que los humanos lo miraban sin miedo, sin prejuicio. El gesto del hombre que le había tendido la mano, tan simple y lleno de bondad, seguía dando vueltas en su cabeza. ¿Qué hubiera pasado si hubiera aceptado su ayuda? Pero no tenía tiempo para lamentarse, y menos para dudar. Algo en el aire le decía que el enemigo ya estaba cerca. El sonido de la nave de guerra había cesado, pero eso solo significaba que el enemigo estaba siendo más cauteloso. No lo buscaban de manera ruidosa, como en las viejas batallas, sino con sigilo, como una sombra que se acerca sin hacer ruido. El guerrero sabía que sus enemigos no se detendrían hasta encontrarlo. Había pasado demasiado tiempo oculto, pero ya no podría escapar de lo inevitable. Esa noche, el viento soplaba con fuerza, llevando consigo un manto de polvo que cubría el horizonte. Los pequeños destellos de las estrellas se apagaban ante la creciente oscuridad, y el guerrero sintió que el peso de la soledad lo envolvía una vez más. Sabía que tenía que regresar al campamento humano, que tenía que advertirles. Pero, ¿cómo podían prepararse ante algo tan terrible? Ellos solo querían vivir en paz, y él no podía arrastrarlos hacia la guerra. El sonido de un motor bajo interrumpió sus pensamientos. No era la nave enemiga, pero no dejó de ser inquietante. Alzó la vista y vio una luz tenue a lo lejos, un resplandor que se movía con rapidez. Sabía que no podía demorarse más. Corrió hacia el campamento, sin mirar atrás. A medida que se acercaba, su cuerpo se tensaba, cada fibra de su ser alerta. Un pensamiento constante martillaba su mente. ¿Había sido suficiente? ¿Había dado tiempo suficiente para prepararlos, o ya era demasiado tarde? Al llegar a la aldea humana, lo primero que notó fue el silencio. Era una quietud extraña, más profunda de lo que esperaba. Las luces de las casas estaban apagadas, y no se escuchaba el bullicio habitual de la vida cotidiana. El guerrero se acercó con cautela, sus pasos resonando débilmente sobre el suelo arenoso.
Algo no estaba bien. La sensación de peligro que había sentido antes se intensificó, y un escalofrío recorrió su espina dorsal. Sin perder tiempo, corrió hacia el refugio central, el lugar donde los humanos solían reunirse, pero cuando llegó, la escena que encontró lo dejó paralizado. No había rastro de los humanos. El lugar estaba vacío, pero algo más captó su atención. Un brillo metálico en el suelo. Al acercarse, vio que se trataba de fragmentos de una nave, piezas rotas, esparcidas por todo el campamento. La nave no era la que él había visto antes, pero algo en su estructura le era familiar. De inmediato, una oleada de comprensión lo golpeó. No eran solo los enemigos del pasado que lo perseguían. Había algo más, algo mucho peor. Un grupo rival, mucho más peligroso, había llegado antes que él. Su cuerpo reaccionó instintivamente. Miró al horizonte, esperando ver alguna señal de movimiento, cualquier indicio de la presencia de aquellos que lo seguían. Y fue entonces cuando lo vio. Un resplandor rojo y frío iluminó la distancia, una luz que se deslizaba suavemente por el aire, como una serpiente en la oscuridad. Era la nave, pero no era una nave cualquiera. Era la nave madre, la nave insignia del ejército de los suyos, la nave que él había dejado atrás, abandonada cuando se dispersaron las fuerzas de su civilización. El guerrero sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La nave estaba aterrizando, y no era una llegada pacífica. Estaba claro que los suyos no habían venido a ofrecer ayuda, sino a someter a todos los que se interpusieran en su camino. En ese momento, el guerrero comprendió que no podía huir más. Había llegado el momento de enfrentar su destino, y no importaba cuán diferentes fueran los humanos, ellos también estaban atrapados en su guerra ahora. El guerrero corrió hacia lo que quedaba de las casas, buscando a los humanos. Los encontraba, uno a uno, escondidos, aterrados, algunos heridos. La expresión en sus rostros era de miedo, pero no de desesperación. Había algo en ellos, algo que lo hizo dudar de nuevo. Había esperanza en esos ojos, algo que jamás había visto en sus enemigos. Mientras se acercaba a ellos, uno de los humanos lo miró con una mezcla de alivio y sorpresa. «Pensábamos que no volverías», dijo el hombre, su voz temblorosa pero llena de gratitud. El guerrero respiró profundamente. Ya no podía alejarse. Ya no podía ignorar lo que los humanos significaban para él, lo que su compasión había hecho en su alma. Su misión, tan clara antes, ahora parecía distante e irrelevante. Los humanos estaban en peligro, y ahora, aunque no lo quisiera, él también lo estaba. Pero no podía permitir que su desesperación se convirtiera en miedo. No, no en este momento. Nos atacan. Necesitan estar listos, dijo el guerrero, su voz grave y autoritaria. Los humanos se levantaron al instante, moviéndose con rapidez y organización. No era la experiencia de un ejército, pero sí había una fuerza que los unía. Los guerreros de este pequeño grupo de sobrevivientes no eran soldados, pero su determinación no era menos fuerte. El guerrero sintió una nueva ola de respeto por ellos, por su capacidad de lucha, por su voluntad de proteger a los suyos, incluso sin saber lo que se avecinaba. Mientras tanto, la nave madre continuaba su descenso, ahora claramente visible. La oscuridad se rompió por completo, y un resplandor rojo iluminó todo a su alrededor, como si el cielo mismo se estuviera abriendo. Cada segundo que pasaba parecía más tenso que el anterior, y el guerrero sabía que no quedaba tiempo. Tenían que tomar una decisión, y tenía que ser ahora. «Prepárense», ordenó el guerrero, su voz resonando en el aire tenso. A lo lejos, las primeras sombras de los atacantes comenzaron a verse. Eran figuras enormes, de una silueta metálica, como guerreros de otro tiempo, avanzando con un paso pesado, decidido. El guerrero sabía que no habría oportunidad de escapar. Esta era su última oportunidad, el último acto de lucha antes de que todo se viniera abajo. La batalla estaba a punto de comenzar. Pero el guerrero no estaba solo. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo. El guerrero observó con tensión cómo los atacantes avanzaban, sus figuras monstruosas iluminadas por la luz roja que desprendía la nave madre. La adrenalina recorría su cuerpo, y por un momento, todo lo que había conocido, toda su existencia de violencia y caos, le pareció algo tan distante, tan ajeno a lo que realmente importaba ahora. Estaba allí, junto a los humanos, luchando por su vida y por su futuro, algo que nunca había experimentado en su propia especie. Pero mientras se preparaban para el enfrentamiento inminente, una sensación extraña comenzó a llenar el aire. Un sonido, casi imperceptible al principio, comenzó a retumbar en sus oídos. Era un murmullo lejano, un eco bajo que crecía en intensidad. El guerrero se detuvo, los ojos clavados en la oscuridad que lo rodeaba. Los humanos, al igual que él, se quedaron quietos, con los rostros tensos, mirando al horizonte, esperando ver la llegada de los atacantes. Pero entonces, el murmullo se convirtió en algo mucho más grande.
Una vibración profunda que recorría la tierra misma, algo tan pesado que parecía que el suelo mismo estaba a punto de quebrarse. Y de repente, el cielo se iluminó con una explosión cegadora, y una figura masiva emergió de la oscuridad. El guerrero, que había estado preparado para enfrentar a sus antiguos enemigos, no pudo evitar sorprenderse. No era lo que había esperado. No era solo una nave más. Era una gigantesca estructura que descendía, flotando en el aire como una sombra colosal. Con un rugido metálico, la enorme nave se posó suavemente sobre la tierra, y los atacantes que se acercaban, aquellos guerreros de aspecto temible, se detuvieron por un instante, como si sintieran el cambio en el aire. El guerrero, de pie junto a los humanos, observaba sin comprender. El suelo temblaba bajo sus pies mientras la nave gigantesca hacía contacto con el terreno. Algo no estaba bien, algo más estaba ocurriendo. La sensación de que todo se estaba saliendo de control era palpable, y una creciente inquietud se apoderó de él. Los humanos se miraban entre sí, buscando respuestas, pero el guerrero no podía explicarlo. Este no era el ejército que conocía. De la nave emergieron figuras imponentes, pero no eran las mismas que él había esperado. No eran alienígenas con armaduras metálicas ni guerreros sedientos de sangre. Estas figuras eran diferentes. Seres con una armadura oscura, casi etérea, que parecía absorber la luz misma. Caminaban con una calma perturbadora, como si todo en este mundo les perteneciera. No tenían el aspecto de invasores, pero su presencia era aún más aterradora. El guerrero dio un paso atrás. No podía entenderlo. La tecnología que usaban era más avanzada que cualquier cosa que hubiera visto en su vida, y lo peor de todo, no parecía haber ningún conflicto interno entre ellos y los otros atacantes. Era como si hubieran llegado con una misión completamente diferente, y, sin embargo, estaban alineados con aquellos que buscaban destruir todo a su paso. El aire se volvió denso, cargado con una energía palpable. Uno de los humanos, un joven con una expresión de desconcierto, miró al guerrero, buscando alguna explicación. ¿Quiénes son?, preguntó, su voz llena de incredulidad. El guerrero estaba tan perdido como ellos. Nunca había visto a esos seres, pero algo en su presencia lo llenaba de una extraña sensación de amenaza. La nave gigantesca había aterrizado, y los atacantes que previamente se acercaban con fiereza ahora estaban completamente subordinados a esos nuevos seres. Era como si todo hubiera cambiado de un momento a otro. El guerrero respiró profundamente, su mente trabajando a toda velocidad. Algo estaba por suceder, algo que ninguno de ellos podría controlar. Podía sentirlo en sus huesos. Sin embargo, antes de que pudiera formular una respuesta, un rugido estremecedor resonó desde el interior de la nave gigantesca. Las figuras de armadura oscura se detuvieron y se giraron hacia la nave, como si recibieran alguna clase de señal. Entonces, el guerrero sintió un golpe directo en su pecho, una presión que lo hizo caer de rodillas. No era físico, no venía de sus enemigos inmediatos. Era algo más profundo, un poder que parecía venir de esa nave, un poder que lo atravesaba desde el interior. Sin previo aviso, una de las figuras de armadura oscura avanzó hacia ellos. Sus movimientos eran rápidos, pero su presencia parecía llenar el aire de una energía opresiva. Nadie se atrevió a moverse, todos observando en silencio mientras el ser se acercaba al guerrero, que apenas podía levantarse del suelo. Con una mirada que no parecía humana, la figura alzó su brazo hacia él. No eres quien crees ser, dijo en una voz baja, pero llena de autoridad. El guerrero, incapaz de responder, sintió una ráfaga de terror recorrer su cuerpo. Esas palabras, ¿qué significaban? Durante toda su vida, había estado convencido de su identidad, de lo que había sido, de lo que debía ser. Pero ahora, con esa mirada penetrante que lo observaba, con esas palabras que retumbaban en su mente, comenzaba a dudar de todo lo que había creído. El ser de armadura oscura no le dio tiempo a reaccionar. De un solo movimiento, extendió la mano hacia su pecho. El guerrero intentó resistir, pero el poder que emanaba de esa figura lo paralizó. Una corriente de energía lo atravesó, y por un momento, todo se desvaneció en un resplandor cegador. Cuando finalmente abrió los ojos, el paisaje había cambiado. Ya no estaba en el campamento, no estaba rodeado de los humanos. Estaba en una sala oscura, iluminada solo por luces frías que caían sobre una mesa frente a él. Sentía el peso de su cuerpo, pero no podía moverse. El guerrero intentó alzar la cabeza, pero el dolor lo atravesó. La figura de armadura oscura estaba ahora frente a él, y al mirar al guerrero con esos ojos vacíos, habló de nuevo. La verdad está más cerca de lo que piensas. No eres un fugitivo, no eres un exiliado. Eres mucho más de lo que puedes imaginar. El guerrero no sabía qué hacer. Las palabras flotaban en su mente, pero no podía entenderlas. Lo que había sucedido, lo que estaba sucediendo, lo estaba superando.
Algo había cambiado, y ya no era solo su vida la que estaba en juego. Algo mucho más grande estaba en movimiento, y los humanos, con su amabilidad, ahora estaban atrapados en medio de una verdad que ninguno de ellos podría haber anticipado. Y lo peor de todo, era que el guerrero comenzaba a sospechar que esa verdad, esa fuerza que lo había llevado hasta este punto, podría ser mucho más oscura y peligrosa de lo que él jamás había conocido. El guerrero luchaba por comprender lo que sucedía. Su mente, atormentada por la intensidad de los últimos momentos, no podía procesar completamente lo que había escuchado. La figura de armadura oscura lo observaba con una calma inquietante, y aunque su cuerpo estaba atrapado, sus pensamientos eran rápidos. La sala en la que se encontraba era fría, vacía, pero había algo en ella que lo incomodaba profundamente. Algo se movía en las sombras, algo que aún no entendía completamente. No eres un fugitivo, repitió la figura, su voz profunda y resonante. Eres el último vestigio de una raza perdida. Y tú, guerrero, no tienes más opción que aceptar lo que eres. Las palabras golpearon al guerrero como un martillo, cada una hiriendo su alma. ¿Una raza perdida? Su mente se llenó de recuerdos, pero no de su vida, no de la vida que había conocido. Imágenes distorsionadas comenzaban a aflorar, fragmentos de otro tiempo, otro lugar. Vio a seres similares a él, no humanos, pero criaturas con los mismos ojos, con las mismas cicatrices en sus cuerpos. Eran su gente, su raza. Pero, ¿cómo podía ser eso? No había memoria de todo eso. Él era un exiliado, un guerrero solitario, un sobreviviente. ¿Cómo podría ser parte de una civilización perdida? La figura dio un paso hacia él, y el guerrero, paralizado por la revelación, apenas pudo reaccionar. El ser de armadura oscura levantó una mano y, en un susurro casi inaudible, activó un dispositivo en su muñeca. El suelo tembló nuevamente, pero esta vez no fue una vibración violenta. Fue una energía sutil, envolvente, que comenzó a conectar al guerrero con algo mucho más grande. Algo que lo atravesaba, que lo penetraba a través de sus venas y su mente. Y entonces, lo vio, una visión clara, una explosión de recuerdos que no pertenecían a su vida. Vio el vasto imperio de su gente, una civilización avanzada, poderosa, que había gobernado un sector entero del universo. Pero en un giro fatal, una guerra interna, un conflicto en el corazón de su propio pueblo, los había destruido. Lo que había quedado de ellos no eran guerreros, sino sobrevivientes, exiliados dispersos por el universo, luchando por encontrar un propósito en la ruina que ellos mismos habían creado. El guerrero comprendió finalmente su origen. No era un exiliado, ni un fugitivo. Era el último de su especie, el único que quedaba con la fuerza suficiente para reconstruir lo que se había perdido. El ser de armadura oscura habló de nuevo, sus palabras reverberando en el aire como un eco distante, y ahora, has venido a redimirte. A completar lo que tu gente comenzó. A unirte a nosotros. La revelación le dio un golpe directo al corazón. Los seres que lo habían perseguido, los que estaban destruyendo todo a su paso, no eran simplemente enemigos. Eran parte de su gente. Una facción distinta, aquellos que no habían aceptado la caída de su civilización, los que habían creído que la única forma de supervivencia era someter a los demás, a destruir todo lo que quedaba del universo. Había sido una lucha entre facciones, una guerra civil que él había desconocido. El guerrero no podía procesarlo. Los humanos, aquellos a quienes había defendido, ahora estaban atrapados en medio de una lucha ancestral que no podían comprender. ¿Qué debía hacer? ¿Luchar por los suyos, por su gente, o proteger a los humanos, que habían mostrado más amabilidad que cualquiera de los suyos? Cada fibra de su ser le decía que debía elegir, que debía decidir entre lo que su especie esperaba de él y lo que los humanos representaban. Pero todo se desmoronaba. Sin embargo, antes de que pudiera tomar una decisión, una explosión retumbó en la lejanía. El sonido no venía de las naves que se acercaban, sino de un lugar mucho más cercano. El guerrero miró al ser de armadura oscura, buscando una explicación. La figura levantó la mano, como si ya supiera lo que estaba sucediendo. Es demasiado tarde, dijo, con una frialdad implacable. Ellos han llegado. El guerrero sintió un estremecimiento en su pecho. Los atacantes, la facción que había perseguido a su gente durante tanto tiempo, estaban aquí. No solo ellos, sino algo más grande. Algo que no era humano. Desde las sombras, una nueva nave apareció, más grande que cualquier otra que el guerrero había visto. Su silueta imponente bloqueaba la luz, y de ella descendieron una legión de criaturas aún más formidables que las que había enfrentado. Eran seres con armaduras que reflejaban la luz de manera extraña, como si absorbieran todo lo que tocaba. Su llegada era como un presagio de muerte, un recordatorio de lo que la guerra, la destrucción y el poder sin control podían causar. Ellos han venido para destruir lo que queda, dijo el guerrero, mirando a la figura que lo había capturado. En ese instante, todo se volvió claro.
La guerra no era solo por el poder o la supervivencia de su especie. Era una lucha para decidir qué tipo de civilización iba a prevalecer en el universo. La que se aferraba a la destrucción, a la opresión y la conquista, o la que buscaba redención, reconstrucción y paz. Pero la decisión no era solo del guerrero. Los humanos, sin saberlo, se habían convertido en la clave para todo. Si ellos elegían unirse a la causa de la redención, si se mantenían firmes junto a él, había esperanza. Si no, si se sumían en el miedo, en la desesperación, todo estaría perdido. El guerrero se giró hacia los humanos, que observaban con temor, pero también con una determinación inesperada en sus rostros. Había algo en ellos que lo inspiraba a luchar, algo que ni siquiera su propia especie había tenido jamás, la esperanza. A pesar de todo, aún creían que era posible cambiar, que era posible encontrar una solución sin recurrir a la destrucción. Con una fuerza renovada, el guerrero dio un paso adelante, enfrentándose a las criaturas de la nave gigantesca. Los humanos se unieron a él, armados con las pocas herramientas que tenían, pero con una valentía que ninguna tecnología o fuerza alienígena podría igualar. La batalla que comenzó en ese momento no era solo por la supervivencia. Era por el alma del universo, por la decisión final sobre qué tipo de seres prevalecerían. Y mientras las sombras se cernían sobre ellos, el guerrero entendió que la verdadera guerra no era sobre poder o destrucción. Era sobre qué tan lejos estaría dispuesto a llegar para proteger lo que realmente importaba. Pero antes de que el guerrero pudiera lanzar su primer ataque, la nave más grande comenzó a emitir una luz cegadora, y en un giro completamente inesperado, una voz resonó en el aire, esta vez no de las criaturas, sino de un ser completamente diferente. La voz era familiar, pero al mismo tiempo aterradora. Has estado buscando la respuesta, pero la respuesta siempre ha estado dentro de ti, dijo la voz, y el guerrero se congeló. El rostro de la figura de armadura oscura se desvaneció ante él, y todo lo que conocía comenzó a colapsar. ¿Qué quería decir con eso? ¿Era él el verdadero enemigo? El guerrero no podía creer lo que escuchaba. Esa voz era suya, pero a la vez ajena. Un eco en su mente, como si hubiera estado resonando en sus pensamientos durante mucho tiempo, esperando el momento adecuado para salir a la luz. De repente, el espacio a su alrededor se distorsionó con acento agudo, y las imágenes de las criaturas, de la batalla que se avecinaba, comenzaron a desvanecerse. La confusión lo envolvía, pero había algo profundamente inquietante en la revelación. La voz había dicho la verdad. La respuesta siempre había estado dentro de él, pero no entendía qué significaba eso. En su interior, sentía como si todo lo que había conocido, todo lo que había hecho hasta ese momento, estuviera vacío, irrelevante. ¿Por qué había luchado? ¿Por qué había dado su vida, su honor, su lealtad, si todo era parte de algo mucho más grande, mucho más oscuro de lo que jamás imaginó? El guerrero levantó la cabeza, mirando la nave flotante y las sombras que se cernían sobre él. Ahora, en lugar de ser un simple espectador de su destino, se sentía como si el mismo destino lo estuviera consumiendo. La figura de armadura oscura que lo había capturado, que lo había guiado, comenzó a desvanecerse lentamente ante sus ojos. El guerrero sintió cómo su cuerpo respondía a un poder más allá de su control. No era la fuerza de un guerrero experimentado lo que lo movía, sino algo mucho más grande. Algo de lo que, por primera vez, comenzaba a ser consciente. Mientras el guerrero permanecía inmóvil, la nave gigante flotaba por encima de ellos, y las figuras que antes lo observaban con desdén ahora parecían más distantes, como si de alguna manera ya no fueran parte de este conflicto. Algo se estaba desmoronando, algo fundamental. Los atacantes se agruparon, sorprendidos, desconcertados por la luz cegadora que ahora los envolvía, y el guerrero pudo ver cómo comenzaban a dudar, a cuestionarse. Esa misma luz comenzó a envolver también a los humanos, pero en lugar de destruirlos, como el guerrero temía, los humanos parecían absorberla, como si estuvieran conectados a algo superior. Es hora de elegir, la voz continuó, esta vez más fuerte, más clara, más intensa. La guerra nunca ha sido sobre quién es más fuerte, sino sobre quién puede ver más allá del miedo, más allá del odio. El universo no es solo lo que ves frente a ti, guerrero. Es lo que está dentro de ti, lo que está dentro de todos. En ese instante, el guerrero comprendió. Lo que había estado buscando no era una victoria física, no era una batalla de armas o naves. Era una batalla interna, un conflicto entre las sombras del pasado y las posibilidades del futuro. Lo que había sido, lo que su gente había sido, ya no importaba. Lo que importaba era lo que podían llegar a ser. El guerrero se volvió hacia los humanos, quienes observaban con cautela, pero también con una creciente comprensión. Sin decir una palabra, él levantó su mano. Sabía que la decisión ya no estaba en sus manos. Si los humanos querían luchar, si querían proteger lo que quedaba del universo, debían estar dispuestos a cambiar.
a renunciar a las viejas formas, a la vieja mentalidad de guerra y destrucción que había arrasado a su gente, y abrazar una nueva visión, una en la que la paz, el entendimiento y la cooperación fueran las armas más poderosas. A pesar de las dudas, los humanos asintieron. El guerrero vio en sus ojos algo que nunca había visto en su propia especie: esperanza. La esperanza de que, a pesar de todo lo que habían sufrido, podían crear algo nuevo. Algo mejor. En ese momento, el guerrero entendió que no estaba solo, que la lucha no dependía únicamente de su fuerza o su poder, sino del coraje colectivo de todos los que deseaban un futuro diferente. Los atacantes, aún confundidos, comenzaron a retroceder. La fuerza que los había unido, la violencia que los había impulsado, se desmoronaba ante el poder de la unidad y la esperanza. Los líderes de la facción, aquellos que habían guiado el conflicto, intentaron resistir, pero la energía que emanaba de la nave era demasiado fuerte. El guerrero, con una calma imponente, caminó hacia ellos. No había necesidad de lucha. No había necesidad de más derramamiento de sangre. La luz que envolvía la nave comenzó a cambiar de color, pasando de un rojo ardiente a un azul profundo. Una vibración, suave pero constante, llenaba el aire, y la nave comenzó a elevarse lentamente. Los atacantes, desorientados, intentaron resistir, pero su poder se disipaba a medida que la nave se alejaba, como si fuera una presencia que ya no los necesitaba. Finalmente, la nave gigantesca desapareció en el horizonte, dejando atrás solo un silencio profundo y extraño. Los humanos, al igual que el guerrero, se quedaron allí, mirando hacia donde había estado la nave, sin palabras, pero con una sensación de alivio y asombro. El guerrero miró al grupo humano una vez más, y comprendió que la lucha no había sido solo suya, sino de todos ellos. Mientras caminaban de regreso hacia el campamento, una nueva comprensión llenó el aire. Sabían que la guerra no había terminado. Sabían que las fuerzas que una vez los habían atacado podrían regresar. Pero lo que había sucedido allí, ese cambio fundamental en la forma en que veían el universo, en la forma en que entendían su propio poder, los había transformado. La guerra interna, la guerra de mentes y corazones, era lo que realmente definía el futuro. El guerrero, que una vez había estado perdido, ahora caminaba con paso firme, sabiendo que ya no era solo un sobreviviente, sino un catalizador del cambio. Había encontrado una nueva razón para existir, no solo por su gente, sino por todos los seres del universo que deseaban algo mejor. Él, un ser de destrucción, había sido testigo del poder transformador de la esperanza. La paz no llegaría de inmediato. Había mucho que reconstruir, mucho que sanar. Pero lo que el guerrero comprendió al final fue que la verdadera batalla nunca fue por la supervivencia. Fue por el cambio, por la elección de un futuro diferente, y por el coraje de abrazar una nueva forma de vivir. Al mirar a los humanos que caminaban a su lado, comprendió que, al final, eran ellos quienes realmente le habían mostrado lo que significaba la amabilidad, lo que significaba la verdadera fuerza, no la de un guerrero que destruye, sino la de aquellos que construyen algo nuevo a partir de las cenizas del pasado. Y mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, el guerrero sabía que la historia de su gente, su verdadero legado, no estaba perdido. Solo había comenzado.